Bueno, estos dibujos de Posadas fueron súper conocidos, pero en su momento, bueno, aparecían en revistas, se consideraban como, digamos, sí, como protesta, ¿no? Como mezclando un poco, denunciando con humor esta situación de desigualdad, estos excesos que producía la clase alta y demás. Esta imagen que también se usó en el barroco, ¿no? Español y en el barroco europeo, bueno, obviamente, ¿no? Pero en diferentes expresiones artísticas donde eso, aparece en la calavera, recordando que eso, que todos terminamos en el mismo lugar, ¿no? Todos somos calaveras, aunque tengamos vestidos o sombreros, o que parezcamos tener otra condición. Entonces, ¿cómo se hace conocido Posadas en realidad y hasta hoy en día, digamos, es reconocible todas estas imágenes? Gracias a vale, un momento. ¿Esto les suena? Esto es parte de un mural. Donde aparece la Caterina, este personaje de Posadas, donde aparece Posadas, ¿sí? Que es el dibujante, escultor. ¿Y quién está acá abajo? ¿Acá? Frida Kahlo, eso sí. Frida Kahlo. A Frida Kahlo la tenemos porque es, ¿no? Un ícono en sí misma. Bien. La Caterina Posadas, y de acá abajo es el autor del mural, Diego Rivera, que estuvo en pareja con Frida Kahlo, ¿no? Bien. Esto, claro, Diego Rivera es el que rescata a la Caterina y a Posadas y a toda la iconografía de las calaveras, de los muertos, y por eso hoy por hoy está, bueno, ya totalmente identificado con eso, con toda la iconografía, con la simbología de la muerte y toda la cuestión más tradicional. Pero lo hace circular Diego Rivera. Diego Rivera no o sea, es contemporáneo a la Revolución, pero era muy chico. Se hace conocido después, a partir de la década del 30-40, y él pone también, plasma en el arte un montón de situaciones que tienen que ver con la revolución, ¿no? Piensen que la revolución duró en principio 6 años, pero duró hasta la década del 30-40 la organización nacional. O sea, la revolución, podemos decir que es un problema no resuelto hasta el día de hoy, de alguna manera, ¿sí? Hasta, bueno, después de que pasó el periodo revolucionario, empezó como esa alternancia en el poder de los dos grandes partidos eh, mexicanos, hasta llegar al día de hoy que hubo una moción de censura contra el presidente, ¿no? Entonces, digamos, la conflictividad, digamos, mexicana, como cualquier nación latinoamericana, sigue vigente. Pero esta revolución causó muchas grietas también, pero al mismo tiempo fue un momento de grandes denuncias sociales que, por supuesto, también se vieron en otras partes de América Latina, pero en México se dio muy pronto. Cuando en México estaba la revolución, en Argentina festejábamos el centenario de la independencia o del primer gobierno patrio y vivíamos en una situación de prosperidad y abundancia, bueno, que duró unos cuantos décadas más. Bien, entonces, esto es lo que está, digamos, la iconografía vinculada a este trauma que tiene que ver con la diferencia social, pero luego también, ya entramos después del porfiriato, de toda esta cuestión, de este tipo de gobierno, de un montón de situaciones de violencia simbólica en relación a los pueblos originarios y demás, se producen los primeros levantamientos de la revolución. ¿Quiénes son los personajes de la revolución? ¿Quiénes son los más conocidos? ¿Le suena algún nombre de algún caudillo de la Revolución Mexicana? Ah, mira, Frida. El cuadro de Frida está perfecto. Bueno, ¿le suena Pancho Villa, por ejemplo? ¿Sí? Entre 1910 y 1916 se da todo este proceso de la revolución y aparecen caudillos y grupos.
Luego en un momento, o sea, es muy compleja la historia, el presidente Porfirio Díaz dice que va a dejar el poder, pero en el medio lo encarcelan, se producen unas elecciones, asume Madero, que estaba a favor de los revolucionarios, pero no llegan a acuerdos y empiezan a luchar entre las facciones. Entonces después hubo una contrarrevolución de Emiliano Zapata, hay muchas canciones, ¿no?, sobre estos revolucionarios, con lo cual fue un proceso muy complejo, lleno de factores y lleno también de, digamos, de luchas intestinas, o sea, luchas internas a la revolución. Pueden leer esto en cualquier portal, también hay varios artículos académicos que yo ya les subí o que están en la bibliografía como para, ¿no?, como para complementar lo que estoy contando. Pero también tiene toda una iconografía y toda una representación la revolución, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles con estos dos cuadros, por ejemplo. Este es uno de los más conocidos, también un mural, en el que se presenta el uniforme del revolucionario. Esto es muy importante porque lo vamos a retomar con Cartucho. Lo típico era este sombrero, que es un sombrero de paja, fíjense que no eran soldados, o sea, no tenían un uniforme, digamos, no tiene un uniforme que similar a una milicia, sino que era los campesinos, ¿no? Los campesinos armados, con el fusil y, ¿qué es eso que tienen ahí cruzando el pecho? ¿Lo ubican? Son las cartucheras, ¿no? O sea, las municiones, los cartuchos de balas, para estar siempre, porque lo que tenía la revolución es que no, y lo vemos mucho en la hora de Campo Medio, no había batallas grandes como lo que uno puede imaginarse de una guerra del siglo XIX, del principio del siglo XX, final del XIX. Eran permanentes conflictos cuerpo a cuerpo, en minuto a minuto, en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. El lugar donde fue más duro fue en el norte de México, que es donde es Nelly Campobello, y por eso ella cuenta toda esta historia así, desde ese punto de vista, pero también ahí narra cómo los ataques podían ser imprevistos, entonces los hombres y las mujeres tenían que estar armados continuamente, ¿sí? La otra iconografía tiene que ver también de la revolución, que les traje. Están estos famosos sombreros, ¿no? ¿Y qué más? Están los cartuchos, cruzándole el pecho, los fusiles. ¿Y qué otra cosa más notamos de la fisonomía de los soldados revolucionarios? ¿Qué pasa con los rasgos físicos? Como que están con miedo o, o, o amenazan por otro lado. Unos con miedo se esconden y otros Bien, amenazando con la mirada, pareciera. exacto. Hay algunos que están como, ¿no?, todos tapados con el sombrero, de paisano, y otros tienen una mirada como amenazadora. ¿Y qué pasa con sus rasgos, con sus facciones, con, con esos labios, esos pómulos altos? ¿De qué nos hablan, digamos, de qué nos dicen? ¿De hambre? ¿Puede ser? Digamos, yo, Como, más que nada lo racial, ¿no? ah, Lo ah, racial. O sea, son indígenas, son indios, o sea, mm, como dicen ellos, indios. Son indígenas, son gente, digamos, pertenece a justamente esa clase o ese grupo social no identificado, invisibilizado, ¿sí? Los que no pertenecían a la civilización. Entonces, la revolución también fue como una respuesta a eso, a eso, ¿sí? Y esto, la iconografía muestra quiénes eran los soldados, los que luchaban por esto, digamos, eh, por defender los derechos, digamos, por su lugar en el mundo político y público. Los indígenas, por supuesto, representados por personajes occidentales, digamos, y blancos, porque Pancho Villa era blanco, ¿no? O sea, digamos.
Bueno, entonces tenemos acá la historia que cuenta esta mujer, cuyo nombre artístico, porque no es el nombre verdadero, su nombre verdadero era Francisca, era hija natural, o sea, no tenía padre reconocido, pero cuando era un poquito mayor, la mamá se casó con un señor, se apellidó Campbell, y ella tomó ese apellido y lo convirtió en Campobello. Y Nelly, no sé, porque se llamó una perrita que tenía llamada Nelly, no sé, y se puso Nelly, como nombre artístico. Ella estaba a favor de la revolución, su mamá también, o sea, su mamá vivía en un pueblo, y su mamá era uno de los baluartes de la revolución, pero desde su casa, criando sus hijos, y ella, y eran todos en la familia eran admiradores de Pancho Villa. Cuando pasa la revolución, Nelly Campobello sigue muy afiliada, hace con los partidos revolucionarios, el PRI, ¿no? Hace unos recorridas culturales, se dedica a la danza. En realidad ella es escritora, se escribió un par de libros, pero su trayectoria más fuerte es que es coreógrafa y se dedicó a la danza. Ella y su hermana Gloriecita, que es la que aparece en el libro. Entonces, es un personaje muy conocido en México, es como que la que le da nombre a la Academia Nacional de Danza, pero por esa área, ¿no? Sin embargo, Cartucho fue un texto que se publicó en el 1930, ¿no? Y al principio tuvo una buena recepción, pero luego empezó a ser bastante dejado de lado, se consideraba como demasiado vanguardista, muy violento, que pintaba muy mal a los revolucionarios, ¿no? También. Entonces ella tiene mucho éxito en un momento, luego le empiezan como a censurar un poco y luego vuelve a convertirse en la escritora de la revolución, con también Mariano Azuela, con el mismo Pedro Páramo que hace otra cosa, pero tiene, perdón, con Rulfo, ¿no? Que tiene otro tipo de técnica y otra modalidad. Se hace conocida a partir de una edición que hacen en la década del 60. Esa edición de Cartucho también tuvo muchas partes censuradas, pero sobre todo se empezó a valorar como algo innovador, algo fuera de su tiempo. O sea, en su tiempo primero la aceptaron, después no, como que incomodó mucho, y luego se vio como de vanguardia. Esto es algo muy interesante. Uno, siendo mujer; dos, escribiendo sobre la guerra; tres, haciéndolo de esa manera fragmentaria, ¿no? Porque si habrán visto el texto, son fragmentos. La obra se convierte son como anécdotas separadas que conforman un todo, ¿verdad? No sé si ya empezaban a leerlo. Bueno, entonces, no sé, esto acá, si empezaban a leerlo, ya me pueden ir contando qué les pareció, o les dejo así como algunos tópicos o algunos aspectos para tener en cuenta en la hora de analizar el texto, para leerlo y entenderlo y focalizarse en algunas y otras cosas. Primero, ver el estilo. Nosotros estuvimos trabajando sobre el estilo de los textos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un texto transmita lo que nosotros querramos transmitir? ¿Cómo hacemos para que el texto muestre, por ejemplo, ansiedad o muestre terror? La forma tiene que acompañar el fondo, ¿sí? Es como cuando ves una película y ves ¿no? La imagen, ¿no? Las primeras escenas es una casa oscura, la luna, tinieblas, bueno, una música de suspenso. Todo eso, ¿a qué te está preparando? En principio, ¿a qué te prepara esas? A suspenso, terror. A terror, claro, a suspenso, terror. O sea, la forma de presentarte escenas digamos, de alguna manera te prepara a vos para, ¿sí? Eh, prepara al lector o al espectador
a una suerte de pacto de lectura, o de pacto de lectura, o sería de espectador, donde uno sabe que determinados códigos implican un género. Pasa lo mismo acá, y en eso no es solamente algo convencional, sino que casi siempre el estilo busca transmitir un contenido determinado. No da igual, esto lo hablamos en otro momento y lo hemos conversado ya acá, pero no da igual el tono de voz, no da igual las palabras que usemos, no da igual el formato que elijamos para expresar algo. Lo que vemos primero acá es la brevedad. Una brevedad que, quiero volver a la imagen de la portada del libro, es en esta edición, que es la que estamos manejando también, que así como el texto, son pequeños fogonazos, pequeñas historias, como si fueran cartuchos. ¿Me siguen? O sea, de alguna manera el texto representa las balas, una atrás de la otra. ¿Sí? También es el nombre de un personaje, ¿no? La primera anécdota habla de un personaje que le llamaban Cartucho, o ellos le llamaban Cartucho. Pero tiene que ver también a esta entrega por píldoras y este impacto, ¿no? Cada historia tiene un impacto. Entonces, eso en cuanto a la brevedad. ¿Me quiere transmitir algo? Vamos a seguir viendo. Bueno, perdón. Lo otro es esa brevedad del contenido, o sea, esa fragmentación, también se refleja en la rapidez, la puntuación, las atribuciones breves a personajes casi anónimos. Es decir, vieron que como ella hace, lo podemos ver, lo vamos a ver en el texto puntualmente, pero ya les comento esto para que lo tengamos presente. La puntuación que hace es una puntuación que acompaña esa brevedad. A veces usa oraciones muy cortas. A veces describe a personajes como con 3, 4, 5 palabras, ¿no? Con adjetivos claros y concretos. Eso también ayuda a la agilidad y a la brevedad. Piensen que en cada historia ella tiene que poner introducción, nudo y desenlace. Y lo hace de una manera increíble, ¿no? O sea, tenemos realmente como microrelatos parecen, ¿no? Parecerían microrelatos. Pero que sumados entre sí, es como si fueran las cuentas de un collar o las cuentas de un rosario, ¿no? O sea, cada bala, cada cartucho, cada cuento, cada microrelato, conforma un todo a la vez, que nos ayuda a construir una cuestión más panorámica de la memoria de esa niña, porque no olvidemos que este es un texto autobiográfico o de memoria de ella cuando tenía 10 años. ¿Sí? Esa mirada, o sea, ese punto de vista, ¿sí?, de una niña que a veces está abajo de una mesa, otras veces está desde la ventana mirando lo que pasa, lo hace más terrible la historia, porque es una mirada de niño, inocente, amoral, sin juicio. Y por eso habla de las muertes, de ciertas situaciones súper impactantes, y ella lo cuenta como si nada, y a la vez una familiarización, una familiaridad con la muerte, que esa misma normalidad de cómo se cuenta la muerte es lo que nos produce más impacto. Algo parecido va a pasar con Persépolis. Algo muy parecido va a pasar con Persépolis, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos llama la atención del texto? Ya vamos a ir a analizar un poco, pero quiero como plantearles acá como el esquema de las cosas que hay que tener presente. La construcción de las imágenes, ya vamos a ver cómo lo logran. Cada cartucho parecen fotos, parecen como pequeñas fotografías, ¿sí? Tienen movimiento algunas, otras no. Entonces, también ese estilo como de serie fotográfica, a la vez lo logra porque logra con las palabras construir imágenes.
no es solo que narra acciones, que cuenta la historia de un personaje o que describe una escena, sino que logra construir las imágenes de una manera increíble, ¿no? Vamos a ver cómo es. Y luego, otra cosa que es muy interesante, ¿sí? Es la funcionalidad de los textos, es decir, cada texto tiene como una funcionalidad propia tiene como una dinámica propia y a la vez es complementado con los demás. ¿Lo ven? O sea, eh, ese estilo de ella produce esta cuestión de que, también un poco holográfica, ¿no? Como que cada historia refleja toda la revolución, toda la guerra, ¿sí? Y toda la guerra se ve reflejada en cada una de las historias. Y la funcionalidad de los textos tiene que ver con eso, porque uno en sí tiene una unidad temática y argumental y narrativa, pero se complementa con otro que también la tiene, ¿sí? Y lo último, que eso es algo que podemos también empezar lo que tal vez lo trajemos la semana que viene, que tiene que ver con esto de la isotopía, de la masculinidad y la presencia femenina. Bien. Vamos a dejar esto para la semana que viene, pero ahora vamos a avanzar un poquito en, a ver, sí. Por último hablamos de esto para tenerlo presente nomás, ¿sí? De alguna manera, ella está contando su historia, entonces podemos decir que es una autobiografía o unas memorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una identidad que se establece en el texto entre autor, o sea, el que firma y el que cuenta. Por también su estilo, bueno, la estructura que acabamos de comentar, y por la elección de este punto de vista de la infancia, ¿sí? El punto de vista y el tipo de focalización también son conceptos que vamos a desarrollar más adelante también, pero es importante es el punto de vista del que narra, que es un niño y que de alguna manera se plasma en todas las imágenes, en todos los diálogos que se transcribe, en todas las experiencias que cuenta. Y luego el tipo de focalización que llamamos desde dónde se cuenta la historia, que se puede contar, ¿sí? Desde adentro o desde afuera de los hechos. ¿Cuál sería el tipo de focalización de Cartucho? ¿Interna o externa? ¿Qué les parece? Creo que interna, creo. Es interna, porque es como testigo de lo que cuenta, ella está dentro. Ella te habla de, yo hablé con tal, yo vi, yo lo miré, me sacaron a mi muertito, ¿no? O sea, es desde adentro de la historia que te cuenta. La externa sería si ella contara la vida de Pancho Villa o contara lo mismo, pero sin estar involucrada en su perspectiva y su mirada. Y la focalización interna se nota muchísimo en muchos recursos que aparecen en el texto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo ahora voy a abrir, para mirar algunas de las cosas que dijimos, voy a abrir el texto. Les recomiendo que lean la introducción, por supuesto, además de los materiales que iré subiendo en la bibliografía. La introducción está bastante buena y hace como un repaso y una síntesis del libro y del contexto, ¿no? El libro está dividido en tres partes. El primero son Hombres del Norte, y el primer texto, digamos, es el que da nombre a toda la historia, que es justamente Cartucho. Bien, ¿alguien se ofrece para leer en voz alta?
Yo me puedo ofrecer, pero no sé qué página es. Es el primer relato. De la Página. introducción, pues. Sí. No, después de la introducción, claro. Un momento. De Hombres del Norte es página 47. Mm. Ahí está. ¿Leo? ¿Sí? Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo adiós. Cayó simpático, era un cartucho. Un día cantó algo de amor. Su voz sonaba muy bonito. Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriciecita y la paseaba a caballo por toda la calle. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarrillos y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba, se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde la agarró en brazos, se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto, el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina. Unos días más. Él no vino, mamá preguntó. Entonces, José Ruiz, de allá, de Valleza, le dijo, Cartucho ya encontró lo que quería. José Ruiz dijo, no hay más que una canción y esa era la que cantaba Cartucho. José era filósofo, tenía crenchas doradas untadas de sebo y lacias de frío, los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente, pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho, nosotros cartuchos, dijo en oración filosófica, fajándome una cartuchera. Bajándose una cartuchera. Muy bien. Bueno, acá está él, ¿no? Cartucho no dijo su nombre, o sea, no sabemos quién era, pero le llamábamos Cartucho, él se decía Cartucho. Bien. ¿Cuál sería en este relato? Para empezar, focalización interna, decimos. ¿Dónde está ella? ¿Dónde ve la escena? ¿Desde dónde? En un momento lo dice. Donde dice yo jugando debajo de la mesa. Bien. Esto es muy importante porque es el primer relato y no sabemos quién es el que está narrando. Y acá nos dejan claro que es una niña. Una niña que escucha y ve todas las visitas. ¿Qué hacía esta gente en la casa de ella? No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. O sea, eran soldados de la revolución que iban a la casa de su mamá a que le pegaran botones, que le arreglaran la camisa. Su mamá apoyaba la revolución y ayudaba de esa manera a la revolución. Entonces, Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que las gentes no sepan reír, dije yo jugando. O sea, ella como una niña ve, observa, escucha y dice frases también, ¿no? Cartucho sacó un gran sombrero que traía y en los ojos medio cerrados dijo adiós. Cayó simpático, era un cartucho. Bien. O sea, era un hombre que había tenido una historia de amor, se ve, por eso después canta canciones, y que estaba, digamos, totalmente metido en la revolución. Y se sentía un cartucho. ¿Qué pasa con los cartuchos? ¿Qué pasa cuando se usa un cartucho?
no se puede usar más, ¿no? O sea, bien. Fíjense cómo cuenta una escena súper traumática. Ella tiene 10, su hermana es más chiquita. ¿Y cuál sería el clímax de este relato? O sea, el momento más tenso. Cuando cuenta qué cosa. Cuando estaba Cartucho, que jugaba, sí, no sé quién va a hablar. Para mí todo lo de Gloriecita, Claro, por esa parte. el soldado juega con su hermana, de repente la tiene en brazos, el 30-30 es el fusil, ¿no? Este que vimos en las imágenes. La levanta y se va a disparar a la esquina, porque era una guerra de guerrillas. Entonces había un combate, había un cerro al lado del pueblo, el tipo sale con la bebé y entra a disparar. Hasta que se la sacaron, dice, y de repente desapareció. Y fíjense, este es el momento más duro y cómo lo cuenta, ¿no? Ah, se llevó mi hermanita en un tiroteo, divino. No sé, cerraron las cartas, bueno. Hasta que dice, unos días más. Fíjense cómo cuenta esto de la brevedad. Hace que el texto sea muy ágil también. No dijo, bueno, pasaron unos días, sino unos días más. Él no vino. Mamá preguntó, ¿vieron? Eso tipo tac, 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 como un peloteo. Entonces José Ruiz, que se ve que era un amigo, dijo, de allá de Valleza, un amigo de otro pueblo, dijo, Cartucho ya encontró lo que quería. Bueno, encontró la muerte, ¿no? Entonces, este hombre, fíjense cómo lo describe, que estas son las partes como más maravillosas de Campo Bello, que es, no hay más que una canción, y esa la cantaba Cartucho. José era filósofo, tenía crenchas doradas, o sea, pelo dorado, untado de sebo, de grasa, ¿sí? Y lacias de frío. Bueno, es una imagen que uno puede decir, era un hombre que estaba en plena guerra, con el pelo sucio, como, ¿no? No sabemos lo de frío, no entendemos bien qué es. Los ojos exactos de un perro amarillo. Comparación. Tenía los ojos como si fuera un perro amarillo. Hablaba sintéticamente, como ella, ¿no? O sea, con frases breves. Pensaba con la Biblia en la punta del rifle. ¿Qué significa esta frase? Puede significar muchas cosas. Lo que puede significar también es que era un hombre que tenía fe y que ¿no? Como que veía la causa revolucionaria como una causa de fe. Y eso o también puede significar que citaba la Biblia, que citaba, digamos, versos de la Biblia, ¿no? También es interesante ver esto porque luego de la Revolución Mexicana hubo también la revuelta de los cristeros y hubo persecución a la Iglesia Católica. O sea, es interesante ver también cómo estos personajes eran de toda condición todavía al comienzo de la Revolución, y cómo ella desde, ¿quién dice era filósofo? Pregunto. ¿La niña o la adulta que está escribiendo esto a los 30 años? La niña, ¿o no? ¿Y una niña de 10 años, campesina, puede entender lo que es un filósofo? No. Y acá vemos esto. Si bien el punto de vista es el de una niña, hay permanentes interpretaciones, procesamientos, categorías que tienen que ver con una adulta. Entonces, esto todo el tiempo va a pivotear en el texto. Por un lado, las impresiones de la niña, porque hay impresiones que a lo mejor sí la niña pensaba en los ojos de este señor y pensaba en un perro amarillo, no sé. Pero hay otros que son los procesos posteriores que realiza con el trauma, la autora, en la que puede entender a las personas y hacer un
procesamiento y ponerle palabras, expresiones, conceptos de grande a cosas, a personas, a impresiones que tuvo de chica. ¿Sí? Entonces, también esto es muy importante, muy, muy importante. Bueno, las voy a dejar acá, porque este viernes está difícil. Les pido que terminen de leer y terminamos con Cartucho la semana que viene, aunque la semana que viene correspondía empezar con 1984, pero vamos a desplazar una clase para poder terminar con esto, ¿sí? Bueno, a ver si quedó alguien sin la asistencia. Déjenme mirar. Mira, acá está. Bueno, muy bien. Bueno, que estén bien entonces. Buen fin de semana. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Hasta luego. Profe.